A sus 67 años, el legendario cantante mexicano Manuel Mijares sorprende al mundo con una declaración que nadie esperaba: hay 5 personas en su vida a las que jamás podrá perdonar. Sus palabras, dichas con una calma inquietante, abren una puerta al pasado que pocos conocían, y revelan un lado humano, vulnerable, pero también implacable de uno de los artistas más queridos de América Latina. Hoy te contaré la verdad detrás de esa lista, cómo se formó y qué significa realmente para él. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque tu apoyo me da la fuerza para seguir trayéndote las historias más impactantes del mundo del espectáculo. Manuel Mijares no es solo un artista, es una institución. Su voz, su elegancia y su carrera impecable lo convirtieron en un símbolo de respeto y longevidad en la música. Pero detrás del escenario, se esconde una historia marcada por traiciones, decepciones y heridas que nunca terminaron de sanar. Y aunque Mijares siempre ha sido un hombre discreto, esta vez decidió hablar. No para generar polémica, sino para cerrar un ciclo. La confesión llegó durante una entrevista íntima, en la que el cantante, con una serenidad casi dolorosa, mencionó los nombres, o al menos, las descripciones de esas 5 personas que dejaron una huella imborrable en su vida. Algunos eran colegas, otros familiares, y uno, incluso, alguien que alguna vez consideró su mayor amor. Lo dijo sin rencor, pero con la firmeza de quien ya no tiene nada que ocultar. Y así, el público que lo ha seguido durante décadas se pregunta, ¿qué pudo haber pasado para que un hombre tan espiritual, tan ecuánime como Mijares, decidiera no perdonar jamás? En este video, recorreremos juntos su vida, su historia de éxitos y fracasos, sus amores y sus pérdidas, para entender cómo llegó a este punto. Porque detrás de cada nombre que mencionó, hay una historia cargada de emoción, lealtad rota y aprendizaje. Lo que estás por descubrir, no solo cambiará la forma en que ves a Manuel Mijares, sino también la manera en que entendemos el perdón en el mundo de los famosos. Manuel Mijares, nacido en Ciudad de México en 1958, creció rodeado de disciplina, valores y una profunda pasión por la música. Desde joven entendió que el éxito no llegaba por casualidad, sino por constancia y sacrificio. Su carrera despegó en los años 80, cuando su voz romántica conquistó a toda una generación, con temas como El privilegio de amar, Baño de mujeres o Soldado del amor. Se convirtió en uno de los grandes intérpretes de habla hispana. Pero detrás del brillo de los escenarios, su vida personal estaba marcada por silencios y decepciones. Durante mucho tiempo, Mijares fue el ejemplo perfecto del artista íntegro, sin escándalos, sin controversias, siempre elegante. Sin embargo, en su círculo íntimo las cosas eran diferentes. Las traiciones no vinieron de extraños, sino de personas cercanas, aquellas en las que más confiaba. Con el paso de los años, esas heridas se acumularon hasta formar un muro invisible entre él y el perdón. Su matrimonio con la también cantante Lucero fue uno de los más mediáticos de México. Juntos parecían una pareja perfecta, 2 estrellas, 2 voces, 2 caminos unidos por el amor. Pero incluso ese amor terminó rompiéndose. Aunque ambos siempre hablaron con respeto tras su separación, quienes los conocieron de cerca aseguran que hubo momentos difíciles, silencios prolongados y decisiones que Mijares nunca logró comprender del todo. No fue una guerra abierta, pero sí un quiebre emocional que lo marcó profundamente. A eso se sumaron conflictos con personas de su entorno profesional. Productores que rompieron promesas, colegas que usaron su confianza para beneficio propio, y amistades que se esfumaron cuando ya no necesitaban su apoyo. Todo eso lo llevó a encerrarse más en sí mismo,
a volverse selectivo con las personas a las que dejaba entrar en su vida. Por eso, cuando en la entrevista habló de 5 personas a las que nunca perdonará, no lo hizo desde el odio, sino desde la aceptación. Dijo que había aprendido a vivir sin rencor, pero que hay heridas que no necesitan cerrarse, porque forman parte de lo que uno es. Y fue entonces cuando mencionó la primera historia. Esa primera persona, según contó, fue alguien de su entorno artístico, un viejo amigo que lo traicionó en el momento más inesperado. Mijares explicó que la traición no fue económica ni profesional, sino personal. Era alguien a quien consideraba como un hermano, alguien que conocía sus miedos, sus debilidades, su confianza absoluta. Pero esa persona decidió usarlo todo en su contra, filtrando detalles íntimos a la prensa en uno de los momentos más frágiles de su vida. Esa traición, confesó, fue la que le enseñó que el perdón no siempre significa reconciliación. A veces perdonar es seguir adelante sin mirar atrás, pero sin olvidar. Porque el olvido, decía Mijares, es una forma de negar lo aprendido. Así empezó a revelar, uno por uno, los rostros que marcaron su vida para siempre. Y el público, al escucharlo, sintió que no estaba oyendo a un cantante, sino a un hombre que, a los 67 años, se había atrevido a desnudar su alma frente al mundo. La segunda persona que Manuel Mijares mencionó fue una figura de la industria musical. Alguien que había sido clave en sus primeros años de éxito. Durante la década de los 80, Mijares dependía en gran parte de ese productor para impulsar su carrera. Era su guía, su consejero y, en muchos sentidos, su amigo. Sin embargo, con el paso del tiempo, los intereses comenzaron a chocar. Mijares descubrió que varios contratos no eran tan transparentes como le habían hecho creer. Hubo dinero que nunca llegó, acuerdos que se firmaron sin su conocimiento y decisiones que lo afectaron profundamente. Aunque Mijares jamás reveló su nombre públicamente, los medios especularon sobre quién podría ser. Lo cierto es que él no habló con rencor, sino con decepción. Dijo, hay cosas que uno puede entender, pero no justificar. Aquella experiencia lo hizo más cuidadoso, más reservado, y cambió por completo la forma en que manejaba su carrera. Aprendió a leer cada documento, a revisar cada detalle y, sobre todo, a no confiar ciegamente en nadie. La tercera persona en su lista fue una mujer, una amiga que lo acompañó en uno de los momentos más difíciles de su vida. Tras su separación con Lucero, Mijares encontró en ella un apoyo emocional. Al principio parecía una amistad sincera, pero con el tiempo esa cercanía se transformó en algo más complicado. Ella empezó a hablar con la prensa, a contar versiones distorsionadas de su relación, buscando atención. Mijares, dolido, decidió alejarse por completo. Esa experiencia lo dejó con una profunda sensación de traición, no por el fin del vínculo, sino por la exposición pública de su intimidad. La cuarta persona fue un colega del medio artístico con quien compartió escenario durante varios años. Entre ellos existía una rivalidad silenciosa, disfrazada de amistad. Mijares confesó que lo había apoyado en múltiples ocasiones, incluso cediendo oportunidades para que el otro brillara. Pero un día, esa persona lo traicionó, robándole una colaboración que él había preparado con meses de anticipación. Lo hizo con frialdad, sin remordimiento. Para Mijares, fue una lección definitiva. No todos los que sonríen a tu lado desean tu bien. Finalmente, la quinta persona fue alguien que nadie esperaba, un miembro de su propia familia. No dio detalles, ni nombres, pero sus palabras fueron suficientes para entender el peso del dolor. Dijo que había perdonado muchas cosas en su vida, pero no la ingratitud. Cuando ayudas a alguien que amas,
y esa persona te da la espalda en el momento que más lo necesitas. Eso no se olvida. Esa declaración estremeció a sus seguidores. Algunos interpretaron que hablaba de un familiar cercano, tal vez un primo o un amigo de la infancia, otros que se refería a un hijo espiritual, alguien a quien había guiado como a un padre. Lo cierto es que Mijares no quiso aclararlo. Prefirió dejarlo en la ambigüedad, como si el silencio también formara parte del mensaje. Lo que hizo tan poderosa su confesión fue la manera en que la pronunció, sin lágrimas, sin resentimiento, solo con una serenidad que nace de quien ya no espera nada de los demás. Mijares no buscaba compasión ni escándalo, buscaba comprensión. En su voz había un cansancio noble, el de un hombre que ha amado, ha sido traicionado, y aún así sigue cantando sobre el amor con la misma pasión de siempre. Tras su declaración, los medios no tardaron en reaccionar. Algunos titulares exageraron, otros intentaron adivinar nombres, pero el público fiel a Manuel Mijares supo leer entre líneas, aquel no era un gesto de venganza, sino de liberación. Era la voz de un hombre que había cargado con demasiados silencios y que, a los 67 años, decidió soltar el peso de lo no dicho. Muchos admiradores se sintieron identificados, porque en su sinceridad encontraron reflejo de sus propias heridas. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Mijares no necesita perdonar para ser grande, escribió un fan. Otro comentó, él no habló con odio, habló con el corazón. La madurez con la que el cantante expuso su dolor mostró por qué sigue siendo una figura respetada incluso entre generaciones más jóvenes. Un mundo de escándalos fabricados. Su verdad sonó diferente, no como un drama mediático, sino como una lección de vida. Los psicólogos y analistas de espectáculos también se pronunciaron. Algunos afirmaron que el mensaje de Mijares era una forma de terapia pública, una catarsis. Otros, en cambio, destacaron la profundidad de su reflexión, entender que el perdón no siempre es sinónimo de reconciliación. Mijares, dijeron, logró lo que pocos artistas hacen, transformar el dolor en arte, y el silencio en un discurso lleno de humanidad. En sus siguientes presentaciones, el público lo recibió con ovaciones. Su voz sonaba igual de fuerte, pero sus interpretaciones tenían un matiz nuevo, una carga emocional distinta. Cuando cantó El privilegio de amar, muchos aseguraron que su mirada estaba más profunda, más sincera, como si en cada nota se escapara una parte de esa historia no contada. Y al final, en una entrevista posterior, dejó una frase que quedó grabada en la memoria de todos: perdonar no es olvidar. Es aceptar que algunas personas solo estaban en tu vida para enseñarte algo, aunque duela. Con esa frase, Mijares cerró el tema para siempre. No quiso volver a mencionar nombres, ni revivir episodios. Eligió seguir adelante, con la elegancia que siempre lo caracterizó. Hoy, su historia sirve como recordatorio de que incluso las almas más nobles también sangran. Que la fama no inmuniza contra la traición, y que el verdadero poder está en saber cuándo dejar ir. Manuel Mijares, el soldado del amor, volvió a demostrar que su fortaleza no solo está en su voz, sino en su capacidad de ser humano ante todo. Su mensaje final, sencillo pero contundente, resonó entre millones: no se trata de perdonar a quien te hizo daño. Se trata de no permitir que ese daño te defina. Con eso, Mijares no solo cerró una etapa, sino que abrió otra, donde la paz interior es su mayor triunfo.